Bendito Abba, tú eres Rey de Reyes. Eres Rey por sobre todas las cosas. Bendito Abba Yahweh. Bendito es tu nombre. Te doy muchas gracias porque bien se declara y se dice Baruch atah Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Bendito eres tú que te ha placido dar el reino y establecer tu justicia. Gracias por tu misericordia y tanta esperanza que tenemos de lo que ha de acontecer, porque en tu reino hay justicia, porque en tu reino hay misericordia, hay prosperidad, hay seguridad. Gracias te damos, a ti nos encomendamos, y así como tu familia, como tus hijos amados, te pedimos en el nombre de Yeshua que venga ese poder tuyo para que sea revelada tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén, amén. Muy bien, vamos a dar comienzo, ¿sí? Vamos a dar comienzo el reino de Elohim, el reino de los cielos. Muy bien, Elohim, ¿verdad? Como ya sabemos, quiere decir, sin entrar en Honduras, ¿verdad? Dios, se ha traducido como Dios en la mayoría de las Biblias, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dice la palabra del Eterno, los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí hay una palabra, ¿verdad? En 1 Corintios 6, que habla precisamente de los injustos. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense la lista que se está poniendo aquí, ¿verdad? Y cómo es bien enfática quién no entra al reino de Dios. Y esto haréis algunos, estos eras algunos, pero os levantéis, pero fuisteis apartados para Dios. Aquí la palabra de que lo que fuimos antes, pero ahora fuimos apartados, tiene que ver con santidad. Entonces, así es como el Señor nos está llamando. Antes éramos lo que quisieran, ¿verdad? Pero en Yeshua HaMashiach nosotros entramos a entrar de injusticia a ser declarados justos por los méritos de Yeshua, ¿verdad? Y entramos en su justicia para obediencia. Dice, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre de Yeshua el Mesías, por el Espíritu de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que la lista es clara, dice, no erréis. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar que estando en pecado, no haberse arrepentido, no haber vuelto a los caminos del Señor, ¿verdad? Y todavía solapando el pecado, que podría tener esperanza de entrar en el reino del Señor. Y según lo que nos dice la palabra, sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados, no hay salvación. Entonces tenemos que ahora sí que arrepentirnos de nuestros pecados y entender que la salvación es para todo aquel que se arrepiente, que cree en Yeshua nuestro Mesías, ¿verdad? Y que sabe que es salvo, que es nacido de nuevo para obediencia, no para seguir en desobediencia. Muy bien, entonces viendo esto, ¿verdad? Es una bendición bien grande cómo actúa la gracia y la misericordia del Señor al decir, fuiste declarados justos en el nombre de Yeshua el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, qué bendición que sea así. Muy bien, entonces, cuando nosotros vamos entendiendo qué es el reino de Dios, reino tiene que ver con potestad, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con un pueblo. No hay un rey sin su reino. El reino es el pueblo, ¿verdad? Pero dentro del reino, de todos los que están dentro de, ahora sí que esta potestad y gobierno de Dios, están
en este gobierno donde hay leyes, instrucciones, decretos de parte del Rey de Reyes, ¿ok? Que se tiene que completa y totalmente obedecer, obviamente, ¿verdad? Si estás dentro del reino, entras a la autoridad de ese rey que está gobernando, que está ahora sí que en majestad. Muy bien, entonces el rey, ¿verdad? Es el que está en autoridad sobre su reino. Vamos a ver, el reino del Mesías por ahora no es de aquí. Por ahora no es de aquí. Aquí hay que poner mucha atención. No voy a poder ahora sí que ampliar todo esto, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar nada más en lo que Juan 18:36 nos está hablando. El reino del Mesías por ahora no es de aquí. Los poderes que están ahora sí que prevaleciendo en este mundo no son los del reino de Dios. Se establece, ahora sí que prevalece y está establecido reinos de este mundo. El príncipe de este mundo está ahora sí que en autoridad, pero su gobierno, su autoridad está en decadencia y se va a venir a establecer en su tiempo que está designado por el Padre para la restauración completa de todas las cosas, ¿verdad? El reino de Elohim, el reino de Dios, y va a estar reinando sobre toda la tierra. Entonces por eso es que nosotros deseamos, para que venga ese tiempo de justicia de verdad, pues que nuestro Señor vuelva ya, que vuelva pronto, ¿verdad? Que así sea. Entonces el reino del Mesías por ahora no es de aquí. Vamos a verlo como dice Juan 18:36. Yeshua respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Ahora mi reino no es de aquí. Cuando nosotros oramos y hacemos mucha referencia a esta oración, que es un modelo que nuestro Mesías nos deja, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de venga tu reino, estamos hablando de que ahora sí que en este tiempo estamos hablando de que se confiese, se está pidiendo que el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino mesiánico venga y se establece y que se haga su voluntad. Ahorita en el mundo no se está haciendo la voluntad del Padre, no se está viviendo de acuerdo a lo que ha sido establecido por Yeshua, ¿sí? Todo lo contrario, parece que se han empeñado en ir en contra de lo establecido por Dios. Y eso va a traer calamidad, va a traer desde luego maldición. Eso es algo que está establecido por el Rey del Universo. En este caso ahorita nosotros como género humano, ¿verdad? En general ahora sí que nos estamos rebelando contra lo establecido por el Eterno y va a traer una consecuencia. Obviamente, ¿verdad? Dentro de este caos que está imperando, entonces en muchos lugares está el que, ahora sí que está la luz que debe de emanar a través de su pueblo en todas las naciones, porque así está establecido. Entonces cuando nosotros oramos esta oración que nos enseña Yeshua, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros estamos completamente conscientes de que tenemos que someternos al reino de Dios, someternos a la autoridad de Dios, que se haga su voluntad y no la mía, que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y así es como nosotros queremos vivir. Por su misericordia hemos podido entender que nosotros estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad para que se haga la de Él. Amén. Entonces ahí es donde viene la paz, viene el orden, viene la justicia. Mientras no nos sometamos a lo que Él ha establecido, no hay paz, no hay armonía, no hay justicia.
¿verdad? Entonces tenemos que vivir para que su reino sea establecido. Primeramente, ¿en dónde? En mi vida, en mi mente, en mi corazón, para que yo sea un instrumento de su reino. Amén. Muy bien. Ay, Dios. Sigamos. Ok, entonces Juan 18:36 establece eso, son las mismas palabras del Señor. Por favor, ¿no? Ok. Dice, es que mi hija le está tocando ahí y no quiero que vaya a pasar algo. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Sigamos. Dice, el reino de Elohim es justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. El reino de Elohim es justicia y paz y gozo en el espíritu de santificación, en el Espíritu Santo. Entonces vemos que la palabra lo establece de esta manera, ¿verdad? Y dice, Romanos 14, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente, no consiste en comida ni bebida. De hecho, este versículo no es, otra vez lo voy a repetir, no es para que se establezca el que se puede comer de todo, ¿verdad? Claro que ni por la comida ni la bebida se va a entrar en discusiones para poder, ahora sí que traer pleito entre el pueblo del Señor. Pero el contexto es diferente. Lo que yo quiero establecer ahora, que en Romanos 7:14 habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu, es lo que impera en el reino de Dios. Amén. Entonces, precisamente cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, es cuando se establece justicia, shalom, es decir, gozo, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Entonces vamos viendo características del reino. ¿Cómo es que nosotros, si somos hijos del reino, somos parte del pueblo del reino de Israel, debemos de verdaderamente vivir de acuerdo a la voluntad establecida por el único y rey verdadero? Amén. Vamos a ver. Dignidad en el reino de Elohim. Hay algo muy importante en esto, ¿verdad? Porque nosotros debemos de vivir con dignidad, en dignidad por quien nosotros estamos, ahora sí que estamos representando, por lo que nosotros representamos, ¿verdad? No es correcto, como lo vimos en el otro versículo, ¿verdad? Que habla acerca de los injustos, no heredarán el reino de los cielos. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados con la sangre de Elohim y seguir en adulterios, en ser afeminados, homosexuales, andar en mentiras, en robos, en tantas cosas, ¿verdad? Pues claro que no. Si nosotros realmente somos del reino del Señor, según establece la Biblia, ¿verdad? Tenemos que vivir en esta dignidad que la palabra del Señor nos menciona. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 dice así: os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduvieras como es digno de Dios. ¿Cómo tenemos que andar? Como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros vemos realmente lo que significa estar en un reino, ahora sí que en esta autoridad, en este gobierno, nosotros entramos a este reino, a este gobierno, ¿verdad? Estando ahora sí que sometidos a este rey, y establecen su reino, que se viva con, ahora sí que en esta dignidad, que se viva en esta aún moral, que se viva de una manera que es establecida espiritualmente. Entonces, en todo lo que abarca el reino, la vida espiritual, en la dignidad, ahora sí que de acuerdo a la voluntad del rey, es necesario que se viva.
porque es establecido, ¿verdad? Como su reino, su gobierno. Entonces, dentro de los reinos, cuando hay alguien rebelde, pues se manda, ¿verdad? Ahora sí que a la armada se manda a sus guerreros para que esa persona que está viviendo fuera de lo que es establecido en este reino, pues sea expulsado. Eso es lo normal, es lo correcto. Cuando vemos tantas historias acerca de reinos, pues nos damos cuenta que es así, que dentro del reino pues no es correcto que se hable en contra del rey o que se viva ahora sí que no de acuerdo a lo que es establecido por el rey. Entonces vemos, y os insistíamos que anduviéramos como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Fíjense qué privilegio, ahora sí que cómo es que el Señor nos está levantando a una dignidad mucho más alta, ¿verdad? Y en el 13 dice, 1 Tesalonicenses 2:13, y por esto damos gracias sin cesar a Dios. Pues claro que sí, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad. Y así es como se recibe la palabra de Dios, no como palabra de hombres. Yo puedo ser un instrumento para poder hablar de lo que dice la palabra del Eterno, lo que dice la palabra de Dios. Pero el mensaje, la palabra, es de Dios. Es de Dios. Yo no estoy hablando de mi cuenta. Yo estoy hablando lo que dice Dios en su palabra, lo que dice Elohim de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención a lo que se dice. Simplemente como un instrumento yo aquí estoy sentado compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Oramos, ¿verdad?, para que haya esa revelación. Oramos para no errar, para no estar interpretando o comentando de una manera que sea torpe, ¿verdad? Pero el mensaje es de parte de Dios. Cuando nosotros decimos algo mal, por eso es que nosotros tenemos que tener humildad para entender que nosotros no somos los que estamos dando, o más bien no nace de nosotros el mensaje, es dado de Dios para su pueblo. Entonces esto es tan importante, y así con humildad reconocer cuando hablamos algo de nuestra propia interpretación y aún equivocamos. No tenemos por qué no reconocer cuando nos equivocamos. Sé que es difícil a veces, pero tenemos que reconocerlo y ser humildes y entender que somos únicamente siervos de parte de Dios, que es un privilegio poderle servir. Eso es todo, ¿verdad? La que es inmutable, inconmovible, es su palabra, es Él. Nosotros no. Sí nos equivocamos y podemos errar y reconocerlo, ¿verdad? No ser orgullosos y seguir adelante. Entonces dice, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, el mensaje es de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios, que obra también en vosotros que creéis. Entonces, como mensajeros del Rey, ¿verdad?, Él nos está utilizando para llevar su mensaje. Eso es todo. Pero es necesario entender que, ¿verdad?, ya hablamos de que somos su pueblo. Somos conciudadanos de los santos que es Israel. Somos sus hijos. Somos su familia. ¿Sí? Por ahí va todo esto. Acuérdense que los miércoles hemos hablado de las dos casas de Israel y cómo el Señor viene a restaurarlas, ¿verdad? Que casa de Judá en su mayoría, ¿verdad? O gran parte está ahora sí que en la tierra, ¿verdad?, que el Señor escogió, pero mucha está dispersa. Y la casa la parte del reino del norte, que es Efraín, pues más aún disperso entre todas las naciones, y en la gran mayoría de los casos aún está en ignorancia, está ahora sí que en desconocimiento de su verdadera identidad.
que nos ha regalado Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Al hacer ese sacrificio, haber vencido a la muerte. ¿Para qué? Para cumplir el ministerio que tiene de ir en busca de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces todo esto va ahora sí que unido, armoniza, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir ahora sí que afianzándonos y estar bien firmes en nuestra identidad. Que el Señor tenga misericordia y que sea así en nuestras vidas. Muy bien, entonces lo leo otra vez, 1 Tesalonicenses 2:12. Y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llama a su propio reino. Amén. Sigamos. El reino venidero preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Estos versículos a mí me gustan mucho porque vienen ahora sí que con un contexto muy especial. Cuando habla la palabra del Eterno, ¿verdad? En Mateo 24, todo lo que va a suceder y habla ciertas características que tiene la venida de nuestro Señor por segunda ocasión. Y una de las cosas que nos da mucha motivación que dice que el Evangelio del Reino, ¿verdad? Ahora sí que las buenas nuevas del Evangelio, que son el Evangelio, ¿verdad? Se van a predicar pues en todas las naciones y entonces va a venir el fin. Entonces, el verdadero Evangelio nosotros tenemos que poner atención a cuál es. ¿Cómo es que debe de ser? Lo voy a poner para otra enseñanza. Ahorita me estoy enfocando a que somos parte de un reino establecido por Dios a través de su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a dejar hasta ahorita. Pero en todo ese contexto de Mateo 24, al final del capítulo y los tres ejemplos que pone el Mesías en el capítulo 25, habla de la forma en que nosotros debemos esperar su segunda venida. Y habla de talentos, habla de dones, de siervos que son diligentes y otros no, negligentes. Habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Pero también habla de dos tipos de naciones, de pueblos, de gentes, ¿sí? Y aquí hay algo muy especial, porque menciona algo que a mí me llamó mucho la atención, aunado a la enseñanza de la semana pasada, porque habla de sus hermanos pequeños. Vamos a ver, y cómo es que habla del reino. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces viene a sentarse en un trono, ¿verdad? Porque hay un reino y se establece que sea en ese trono de completa autoridad. Él viene y se sienta en ese trono de gloria. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Fíjense cómo se expresa. El rey les dice, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces sabemos que el final se conoce desde el principio y solamente lo que viene a hacer el Mesías es a establecer en este mundo, con todo el caos que hubiera en aquel entonces, ¿verdad? Estableciendo en su venida su justicia y su verdad, y dando a cada quien lo que le corresponde. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, aquí mucha atención, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y acogimos,
y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Fíjense lo que dice. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me llamó mucho la atención y me bendijo porque tenemos el contexto de la enseñanza de la semana pasada y nosotros sabemos quiénes son los hermanos del rey. Que en este caso el rey es Yeshua el Mesías, que viene a reinar. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Yeshua? ¿Verdad? Cuando nosotros lo aprendimos, pues nos dimos cuenta que es muy claro. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque los hermanos, ¿y por qué les dice los más pequeños? Hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Está hablando de hermanos, hermanas y madres. ¿Se acuerdan? Que eran los que hacían la voluntad de su Padre que está en el cielo. Entonces aquí está hablando, lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños. Y ahí habla, a mí me llama mucho la atención, porque está hablando de los que tienen misericordia. Y la palabra dice, con todos, sí, hacer el bien a todos, pero dice, y más, ¿verdad? A los de la familia de la fe. Quiere decir que hay hermanos pequeños que obedecen, hacen la voluntad del Padre y que nosotros tenemos que atender cuando tengamos ahora sí, oportunidad y capacidad para hacerlo. Esto habla de algo muy especial que el Señor está ahora sí que poniendo enfrente de nosotros, entendiendo el contexto de la Biblia. Entonces podría pensar alguien, entonces solamente vamos a hacer el bien a los que son hermanos, a los que obedecen la voluntad del Padre Celestial. No, pero principalmente hay que hacer el bien a todos, dice la palabra de Dios. Pero sigamos. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Fíjense qué severas palabras, pero es Yeshua, es nuestro Mesías, es el Cristo hablando, ¿verdad? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fuiste forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, acuérdense que está hablando de hermanos, tampoco lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense qué tremendo, cómo es que se establece justicia y cómo es que se está esperando que nosotros como su pueblo estemos al pendiente de los hermanos, aún a los más pequeños. Vamos a ver, cuando nosotros vimos, ¿verdad?, hermanos más pequeños en la familia de la fe, que es lo que está hablando Mateo 25, pero en Marcos 3:33-35 nos da luz acerca de esto. Y respondiendo les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos y los hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Pongamos atención, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que el Señor nos revele, que su poderoso Espíritu, su Ruach, nos guíe a bendecir a sus hermanos los más pequeños. Esto es tan importante, porque los que hacen la voluntad del Padre son sus hermanos, sus hermanas y sus madres. Eso es lo que establece la palabra del Eterno. Y así es como se está, ahora sí que estableciendo en el reino del Señor. Respondió el rey, Mateo 25:40, y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
¿verdad? Entonces debemos de ser instrumentos de justicia, instrumentos para hacer el bien. Amén. Muy bien. Entonces, en el reino de Dios así está establecido. Amplia entrada en el reino venidero. Aquí hay algo que me llamó la atención, porque nosotros a veces hemos escuchado, espero que nos hayamos mantenido firmes y no estar ahora sí que participando de algunas opiniones, el pensar que, bueno, pues ya nada más ser salvo y ya pasamos. No es así. La palabra del Señor está, o sea, el mensaje nos está diciendo que nosotros deberíamos de tener la pasión suficiente para que fuera amplia la entrada al reino venidero. Que no estuviera ahora sí que a ver si paso con 6, a ver si paso de alguna manera, ¿verdad? Que pueda pasar sin esforzarme en absoluto, sin ambicionar las cosas del reino venidero, sin ambicionar las cosas del reino espiritual, sino simplemente queriendo vivir, y yo lo dudo, pero yo no lo voy a juzgar, lo va a juzgar Dios, queriendo vivir como el mundo, pero considerarte salvo, que entraste al reino del Señor. Cuando Pedro, nos está hablando acerca de una amplia entrada al reino venidero, que así deberíamos de nosotros de estar completamente, obviamente sabemos que es por gracia, que no es por nuestro esfuerzo, pero que verdaderamente estuviéramos completamente convencidos que somos siervos del Rey de Reyes, del Todopoderoso, y que no estamos ahora sí que vivir en lo más en la periferia del reino, haciendo solamente lo mínimo, sino al contrario, con agradecimiento, con amor, con pasión, con celo, estar haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a ver cómo lo dice Pedro. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Así también ustedes poned toda diligencia. ¿Qué es lo que se tiene que poner? Diligencia. En añadir a vuestra fe virtud. Fíjense cómo es que va Pedro explicando cómo es que a la fe, porque dice, no, es que soy salvo por fe, no por obras. Está bien, pero dice Pedro que tú a tu fe le añadas virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Sí? Así que no te puedes quedar con el conocimiento que tuviste hace 25 o 30 años que aceptaste al Señor, o que fuiste salvo, como le quieras llamar, nacido de nuevo. De ninguna manera. El bebé no se queda tomando leche, ¿verdad? Toma leche un tiempo y después se le da papilla y después empieza a comer comida sólida y después, ¿verdad? Ya se crece y quieren, ¿verdad? Comer carne asada todos los días, pero no se puede tampoco, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que se va creciendo y se va madurando. No podemos quedarnos con los mismos mensajes de hace 30 años. No es así. ¿Ok? Y dice, así también ustedes poned diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y es bien importante porque te da una secuencia en todo esto. Me llama la atención porque al tener conocimiento, para nosotros poder vivir lo que conocemos, hay que tener dominio propio. ¿Sí? Al dominio propio, paciencia, porque no nada más es tener dominio propio hoy, sino tener dominio propio hoy, mañana, la semana que viene, el año que viene, la década que viene, estar en una constancia, dominando, teniendo dominio propio con mucha paciencia. Y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, fíjense cómo lo expresa Pablo, esto me llama la atención. No os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Yeshua el Mesías nuestro Señor. Entonces, ¿cómo va tomado una cosa de la otra? Porque en lo que nosotros vamos madurando nuestra fe, hasta llegar a poder entender y vivir el amor que dice la palabra del Eterno, ¿sí? Hace que nosotros crezcamos en el conocimiento pleno de Yeshua el Mesías. La revelación del Mesías en nuestras vidas, en nuestra mente, y que baje a nuestro corazón, nos impulsa a vivir como Él vivió, a hacer las cosas como Él las hacía.
¿sí? Entonces la palabra es claro en cuanto a cómo es que nosotros debemos andar como Él anduvo. Eso es lo que enseña la palabra. Y hay que entender cómo es que anduvo, ¿sí? En obediencia, sí. Pero en obediencia ¿a qué? ¿Cómo lo hacía? ¿Sí? Entonces vemos que dice la palabra que es en obediencia al Padre, y la obediencia al Padre, lo que tenemos que ser obedientes al Padre, se expresa en la misma Torá y los profetas, en la misma Biblia. Entonces, había una armonía perfecta, ¿verdad? Entre el Hijo y el Padre, y cómo es que se dejó la Escritura desde Génesis hasta Malaquías para que se cumpliese en Yeshua y Él pudiera ser completo, ahora sí, en obediencia, en una obediencia perfecta a lo establecido por el Padre. Y es la manera en como nosotros debemos de ver la Torá, es a través de la mente y los ojos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, aleluya. Que el Señor vaya ahora sí que transformando, renovando nuestra manera de pensar para poder llegar a la perfección que dice la palabra del Eterno. Vamos al versículo 9. Perdón, 1 Pedro 1:9. Dice, porque el que carece de estas cualidades está ciego. Fíjense qué importante. Teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Sí? Que el Señor nos ha limpiado y que siempre vivamos en agradecimiento y tratando siempre de madurar, de ir avanzando, ¿verdad? No nos podemos quedar atascados, no nos podemos quedar en una enseñanza de hace 15, 20 años y no avanzar hacia otras cosas. 10. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. Un llamamiento, una elección de parte del Padre. Porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Fíjense cómo nos está dando ahora sí que la forma en cómo es que se debe de vivir. ¿Para qué? Para que no tropieces jamás. 11. Porque así les será dada, fíjense, y ahí está el tema, ¿verdad?, que estamos tocando, ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Nosotros deberíamos de entender lo que quiere decir Pedro, no estar tratando de meter teología o estar diciendo no es necesario, no. Así como niños para el Señor, creyendo lo que dice y caminando de acuerdo a lo establecido por los apóstoles. Y se acabó. Déjate de otras cosas. Aquí dice esto, así hay que vivirlo, así hay que empezar ahora sí que a seguirlo, a perseguir esto que el Señor está hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Entonces, qué importante es que lo podamos comprender y vivir el Evangelio de una manera sencilla, así como lo está diciendo la palabra, así lo creo, así en su favor, con su misericordia, así lo voy a hacer. Amén. Muy bien, sigamos adelante. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, el reino de los cielos. Se acerca el reino, se necesita arrepentimiento. Acuérdense, nosotros en otras ocasiones hemos hablado acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Perdón, del arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Entonces aquí es algo muy importante porque está diciendo, cuando entendemos arrepentimiento, que en hebreo se dice teshuva, es volver a los caminos de Dios, volver a la voluntad del Padre. Amén. Entonces ahí es donde está la reconciliación. Yo me reconcilio con el Padre para empezar a someterme a su voluntad. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado y necesito entender que hay que haber arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de Juan 3:3, dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo
no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, inmediatamente debería de ser revelado el reino de Dios. El reino de Dios revelado, que yo pueda ver el reino de Dios aún esté aquí en este mundo. Porque como representante de Él, el reino de Dios ahora sí que es autoridad sobre mí y ya vivo de una manera diferente aquí. El reino de la luz, el reino donde no hay tinieblas, viene a mí, yo soy parte de ese reino y empiezo a caminar como la palabra del Señor nos dice, así como luminarias en este mundo que está perdido, que está en oscuridad. Yo necesito nacer de nuevo, ¿verdad? Así es como se tiene que ver para poder ver el reino de Dios. Bendito sea el Eterno. Gracias a Yeshua porque en Él nacemos de nuevo. Respondió Yeshua, versículo 5. De cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando en los primeros versículos, vamos a recordarlos, que vimos en 1 Tesalonicenses, dice así, 1 Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ¿verdad? Ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todos los que están en pecado? Nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, somos nacidos de nuevos por la fe en Yeshua el Mesías, y la palabra en Juan 3:3, y ahorita lo vamos a volver a ver. ¿Dónde quedó? Aquí está. Dice, en el 5, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces vengo a arrepentimiento, vuelvo a los caminos del Señor, ¿verdad? El Señor hace el milagro del espíritu en mi vida para yo nacer de nuevo a una vida, a novedad de vida, y dejar lo que era muerte, lo que era, ahora sí que tinieblas en mí, todo ese pecado, y empiezo a caminar en la verdad de la palabra del Padre, por la pura misericordia que se está teniendo de mí a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, sigamos adelante. ¿De quién es el reino? Vamos a ver, ¿de quién es el reino? ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tiene que ver con humildad, con ser humildes, ¿verdad? Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quise poner esto porque estamos hablando, ¿verdad?, de la familia del Eterno, de la familia de Dios, ¿verdad?, que es en Yeshua HaMashiach, son los que son, ahora sí que, miembros del reino de los cielos. 10, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces la palabra es muy clara. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Verdad? De los humildes, de los que viven en justicia, de los que realmente entienden que la justicia de Dios se establece a través de la obediencia en su palabra. Yo vivo en justicia, yo busco en justicia porque busco ser obediente. ¿Por qué? Pues Juan lo dice muy claramente, porque le amamos. Porque le amamos, le queremos obedecer. Porque le amamos y hemos recibido tan grande amor de parte de Él, es que queremos verdaderamente vivir en la justicia que Él establece. Amén. Entonces, así es. Muy bien. Dice, la ley, los profetas y el reino de los cielos. Esto es tan importante que haya una revelación de esto que estamos leyendo, ¿verdad? No existe
reino sin leyes. No existe reino sin leyes. El reino de los cielos, el reino de Elohim, tiene establecidas sus leyes, sus estatutos. No es de otra manera. El rey mismo, ¿verdad?, está en completo acuerdo. Así es. Todo el que entra al reino de Dios se somete a las leyes de Dios. Todo el que entra al reino de Dios se somete a las leyes de Dios. Y claro, hay unas, ¿verdad?, que son como todas las cosas, todas las leyes, unas más importantes que otras, pero todas son establecidas por Dios. ¿Quién juzga que es más importante que otra cosa? Pues Dios mismo, ¿verdad? Entonces, jamás las leyes de este mundo o las tradiciones humanas van a ir por encima de las leyes de Dios. Amén. Espero que ahí estemos muy de acuerdo. A veces, ¿verdad?, sucedió que se ponían en el tiempo de nuestro Señor, ¿verdad?, ahora sí que costumbres de hombres, tradiciones de los ancianos, por encima de las leyes establecidas por Dios. Y el Señor les dijo, no puede ser de esa manera, está mal. Hay hipocresía en ello, porque primero es lo que es establecido por Dios, ¿verdad? Y si lo establecido por el hombre, las costumbres y las tradiciones no violentan o van en contra de lo que Dios estableció, pues está bien, no pasa nada. Pero si tu tradición o tu costumbre o lo que haces por temor a los hombres, ¿sí?, dejas de hacer lo que Dios manda, ahí es cuando hay problemas. Y es lo que nuestro Mesías, el Cristo, ¿verdad?, criticó fuertemente de los fariseos, de los escribas, de la clase sacerdotal de la época. ¿Ok? Entonces aquí hay que poner mucha atención. Vamos a ver. La ley, los profetas y el reino de los cielos. Dice en Mateo 5:17. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a destruir, no vine a quitar, ¿verdad? No vine a abrogar, dice, sino a dar cumplimiento. Que ahí cumplimiento en griego es hacer repleto, ¿verdad? Completar. 18. Porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo. Me gustaría que todos lo repitiéramos, ¿verdad? De ningún modo. O sea, no hay cabida para pensar que la ley y los profetas pasaron. No es verdad. Está mal. Completamente de ningún modo pasará ni siquiera una iota ni un trozo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y curiosamente, si nosotros verdaderamente conocemos la palabra, nosotros nos damos cuenta que los profetas y aún en la Torá están cosas por cumplirse. ¿Sí? Simplemente la restauración de la casa de Israel todavía no se cumple, se está cumpliendo. Y de hecho viene a tener una importancia así, pero de primera en estos tiempos del fin que pudiéramos estar viviendo, que nos estamos acercando, que en principio de dolores podemos estar, porque hay rumores de guerras, hay guerras por algunas otras partes, ¿verdad? Y sabemos que vienen tiempos difíciles. Entonces, con todo lo que estamos viendo, nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor dice en Mateo 24:15, si mi memoria no me falla, 14 o 15, ¿sí?, que el evangelio del reino se debe de predicar en todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces todavía falta, pero el evangelio del reino tiene que ver con la restauración del reino de Israel. Y me refiero al reino, ¿verdad?, al pueblo que está esparcido entre todas las naciones y que se cumpla ese ministerio de parte de nuestro Mesías. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que el Señor nos dé la revelación, que podamos entender de qué se trata esto. Muy bien, vamos a seguir.
hasta que todo se haya cumplido. Dice, de ningún modo pasará una iota ni un trozo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, fíjense lo que dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Yo no sé qué pienses tú, porque viene otra vez la mediocridad espiritual. Dice, yo con que sea salvo y ya. Y el Señor está diciendo, ¿qué le pasa? No ha entendido todo el amor que yo derramé al entregar a mi hijo, Yeshua el Mesías, ¿verdad? Luego le entregué para salvación de esta persona y solo piensa en cumplir, o sea, en obedecerme ahora lo menos que se pueda. Cree que así va a ser agradable delante de mí. Y el Señor te dice, no, no es así. No podemos entrar a esa mediocridad, a esa manera de pensar. No es así. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si una ambición teníamos que tener, es ser grande en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque entre más grande en el reino de los cielos seas, ¿sí?, más santidad hay en tu vida, más cerca vas a estar de tu Señor. ¿Sí? Yo no quiero ser como la virgen insensata. Dicen, yo no quiero ni discutir ahorita acerca de salvación se pierde o no. No es el tema. Pero la virgen insensata tenía la ropa adecuada, era virgen, tenía su lámpara, tenía aceite, pero no tenía suficiente. ¿Y qué dice la palabra? El Señor les dice, no las conozco, y se quedaron en la oscuridad. Fíjense qué tremendo y severo es esto. ¿Cómo piensas que el Señor te está viendo al no comprender, al no querer abrazar lo que la palabra del Señor dice a través del mismo Hijo de Dios, Yeshua el Mesías? Y si así haces, vamos a devolvernos para tener toda la frase, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos hay quien es pequeño y hay quien es grande. ¿Sí? Y la palabra del Señor habla que el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora sí que el papel que vamos a estar jugando, vamos a estar viviendo en el reino de los cielos, tiene que ver con la obediencia y la enseñanza de la ley y los profetas. Fíjense qué tremendo. Ahora, ¿quién es juez para poder establecer qué mandamiento es grande y qué mandamiento es pequeño? Porque yo he escuchado gente que enseña la palabra de Dios y dicen, no, esto no es necesario, porque creen que solamente se debe de predicar acerca de salvación, para que los perdidos se salven. Y han deteriorado, han ahora sí que mutilado las enseñanzas bíblicas, enfocándose solamente en un tema, cuando en realidad la palabra del Señor nos está pidiendo, nos está enseñando y mandando, aún demandando, ¿verdad?, que nosotros discipulemos a las naciones. Completas enseñanzas de todo lo que dice la palabra del Eterno, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Pero si realmente el mandamiento más grande, yo no lo entiendo y no lo vivo, no estoy buscando que sea así, yo no voy a tener pasión por lo más pequeño. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Yahweh tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo, el segundo más grande. Si yo no tengo amor con todo mi ser hacia mi Dios, yo no voy a tener pasión por aún cumplir con lo más pequeño. Voy a decir, eso no es necesario. Y eso es algo muy serio delante del Eterno, porque el Señor no tiene palabra vana. No hay palabra sin valor. Todo es importante y no nos toca a nosotros juzgarlo de otra manera. Aunque sabemos que hay cosas que son más importantes, lo otro también lo es. Espero se me esté comprendiendo. Dice,
Entonces, supongamos, después del gran mandamiento, nosotros podíamos entrar a ahora comentar acerca de los famosos 10 mandamientos. Todo tiene que fundarse en el amor. Yo lo entiendo. Si no amamos a Dios, no vamos a obedecer sus mandamientos. Eso es bien claro. De hecho, el amar es el principal mandamiento, ¿sí? Pero si yo no entiendo que estos 2 mandamientos son el pilar, son la fuerza que me impulsa a poder cumplir con lo demás. ¿Por qué vamos a ir a los mandamientos que nosotros así como que dominamos y todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Cuando dice, no darás falso testimonio, ¿verdad? Que estamos hablando del 9º mandamiento. ¿Qué me impulsa a no dar un falso testimonio, a mentir, que es el 9º mandamiento? El amor que he recibido a través de Yeshua, y porque le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, no quiero dar mal testimonio, no quiero echar mentiras, no quiero chismear. ¿Qué me impulsa a dejar de adulterar? Yo no quiero adulterar porque no quiero fallarle a mi Dios, porque le amo. Yo no quiero robar porque no quiero ofender a mi Señor robando, porque Él dice que no robe. Pero lo tremendo es que todos están de acuerdo en que los primeros 5 mandamientos son los más importantes. Y por eso dejamos idolatría. Y por eso no tenemos otro Dios, ¿verdad? Entonces ahí vienen los otros mandamientos. No uso el nombre del Señor del Eterno en vano, ¿sí? Y debería de guardar el día de reposo. Y debo de honrar a mis padres. ¿Por qué? Porque le amo con todo mi ser. Porque escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero resulta que en una doctrina moderna nos están diciendo, no, el 4º mandamiento no es importante. ¿Quién eres tú para decir que es importante o no en la Biblia? ¿Quién soy yo para poder decir que eso no es importante? De hecho, los 10 mandamientos son mandamientos como fundamento para la fe. Cuando hablamos de todos los mandamientos que dice, porque aquí dice el más pequeño, ¿verdad? El que practique y enseñe a los hombres que no se debe de cumplir, aún el más pequeño será llamado pequeño en el reino de los cielos. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros estamos hablando de los mandamientos en la Biblia, hay quien dice que son 613 y más de 1000 en el Nuevo Testamento. Más de 1000 mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Quién eres para juzgar este sí y este no? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque el Señor va a juzgar en su reino de acuerdo a la Torá, que es la ley, y los profetas, a lo que está escrito. Mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, pues ahí se los dejo. Espero que se pueda entender lo que estoy queriendo decir. Vamos a continuar. ¿Quién de ningún modo entrará en el reino de los cielos? Vamos a ver. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? En Mateo 5:19, pues está muy claro. Y cuando nosotros vemos el 5:20, dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que lo de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo el Mesías aquí? Porque está hablando que si yo no tengo más justicia que los escribas y fariseos, no voy a entrar en el reino de los cielos. ¿En qué se establecía la justicia de ellos? En seguir más las tradiciones que lo que decía la Torá y los profetas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Acuérdense, contexto, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? La palabra dice que el Mesías no vino a quitar la ley y los profetas, sino a completarla, a hacerla repleta, ¿sí? Y nos dice, el que enseñe y practique hasta el más pequeño mandamiento, será grande en el reino de los cielos. Y el que no enseñe y practique hasta el menor de los mandamientos, ¿verdad? Será pequeño en el reino de los cielos.
Porque os digo, hay una conexión, ¿verdad? Y aparte dice que no va a pasar, primero pasa el cielo y la tierra, ¿verdad? A que se deje de cumplir hasta el más pequeño de los mandamientos, y conecta, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Amén. Espero que se esté entendiendo. Esto es muy importante. Vamos a continuar. Tenemos que superar esta justicia humana, justicia en querer hacernos más buenos que el mismo Dios, ¿verdad? En estar cumpliendo cosas de hombres para no ofender a los hombres, pero no estamos pensando si estamos ofendiendo a Dios con nuestras decisiones. No hemos pensado si está más por encima de el obedecer a Dios, estamos cumpliendo y obedeciendo las costumbres y las ordenanzas de hombres que no están en la Biblia, cosas que no dicen la Biblia. ¿Ok? Entonces hay que meditar en todo esto. Sigamos. El Mateo 18:1 dice así: en aquella hora los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y aquí nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Que el mayor es, ¿verdad? En lo que dice Mateo 5, el que practica y enseña hasta lo más pequeño de la ley y los profetas. ¿Y cómo se tiene que ser para poder vivir así, verdad? De esa manera. Así como lo dice la palabra. Y llamando a un niño el Mesías, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuereis transformados y llegareis a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Complicamos mucho las cosas. La teología ha complicado mucho las cosas, en lugar de creer en lo que está escrito y se acabó el asunto. Está escrito que así sea. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo de esa manera. No le puedo quitar, ni tampoco le puedo poner. No le añado, ¿verdad? Pero tampoco le quito. La palabra del Señor, tenemos que tener la confianza, la fe en que está establecida de una forma y no está en nuestra autoridad cambiar las leyes en el reino, que únicamente están completamente establecidas por Dios. Así es el asunto, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Sigamos adelante. Para los que son como niños es el reino de los cielos. Veamos. 19:13. Entonces, de Mateo. Entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos le reprendieron. Pero Yeshua dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjense qué tremendo. Y después de poner las manos sobre ellos, partió de allí. Entonces vemos que hay una cosa muy especial que el Señor nos está diciendo en cuanto a nuestra actitud como niños para hacer lo que se nos está pidiendo. El Padre nos está pidiendo: hagan esto. Y nosotros empezamos a argumentar: no es necesario, porque lo más importante es el amor. ¿Quién sabe a quién? Pero así se dice. Es el amor. No, eso es legalismo. No, esto es religiosidad. No, esto no es para nuestro tiempo. Y empezamos a argumentar una bola de cosas sin entender los principios elementales de la palabra del Eterno. Su palabra es eterna. No va a dejar de ser. Primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplir hasta lo más mínimo de la ley y los profetas. No vino el Mesías a hacer una nueva religión. No vino a quitar la palabra del Eterno. Vino a quitar la religiosidad. Vino a quitar la teología fundada en las cosas humanas y tradiciones, ¿sí? Que ponían por encima, ¿verdad? Por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que vino a quitar. Más bien vino a cumplir completamente todo lo que está escrito y nos vino a dejar un camino a seguir. La observancia correcta de la palabra del Eterno y poner todo en su lugar. Poner todo en orden. Eso es lo que vino a hacer. Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a entender esto.
que la guianza del poderoso Espíritu de Dios venga a nuestras vidas para poder entender cómo es que armoniza esto, mas no separa, ¿verdad? Criticamos al judaísmo porque tiene costumbres y cosas, y obviamente también porque rechazan al Mesías, Yeshua, pero lo criticamos porque tienen muchas costumbres y cosas, y resulta que nosotros como cristianos, ¿sí? Y me voy a incluir porque lo he practicado por mucho tiempo, tenemos una cantidad enorme de costumbres, una cantidad enorme de tradiciones que no son bíblicas, pero sí criticamos a los demás. Creo que en esa actitud, en nosotros, hay hipocresía. Necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y dejarnos de poner por encima de la palabra del Eterno, de la Torá y los profetas, aún del mismo Nuevo Testamento, ¿verdad? Poner por encima de la palabra del Eterno tradiciones y costumbres humanas. Y bien feo, porque todas esas o muchas de las tradiciones y costumbres que hemos practicado, ¿verdad?, a través de los años, vienen con un historial completamente pagano, ajeno a la palabra de Dios. Bueno, pero ¿dónde está el temor a Dios? Que Dios nos ayude para sacudirnos de todo eso. Que el Señor tenga misericordia. Se los digo con toda sinceridad, ¿verdad? Sigamos. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Como niños tenemos que hacer. Y es bien curioso, cuando tenemos a los niños, los que hemos tenido la bendición de tener hijos, cuando yo tengo a mis hijos de chiquitos, ¿verdad?, todo lo que les dice papá se la creen. Todo se lo creen. Y se les dice uno esto, oh sí, es que mi papá me dijo, ¿verdad? Así deberíamos de estar con nuestro Padre Celestial. Él no nos va a mentir, Él no nos va a manipular, Él no va a decirnos algo que nos vaya a perjudicar. Si nos está diciendo algo es porque es conveniente que sea así. Amén. Sigamos. Mateo 18:4. Por tanto, cualquiera que se humille como este niño, porque para obedecer hay que humillarse, eso es claro, este es el mayor en el reino de los cielos. O sea que el mayor es el que es como niño, humilde. El mayor es el que obedece la palabra de Dios hasta lo más pequeño, ¿sí? Y también la hace, la obedece, la enseña, hace la palabra de Dios, la vive hasta lo más pequeño. Y yo no soy Dios para juzgar, esto sí y esto no, es todo. Aunque hay cosas que son más importantes, porque son mandamientos más grandes, claro que sí. Pero todo se tiene que hacer. Muy bien. Dice, y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que le colgaran el cuello una piedra de molino y de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Fíjense qué tremendo. Los niños de Dios, los niños de Elohim, los que tienen un corazón humilde, obedeciendo con completa fe y confianza al Padre, el hacer todo lo que pudiera estar en sus manos porque le quieren agradar. ¿Y qué viene? Alguien de fuera. No, eso no es necesario. Estamos en la gracia. No, eso no es necesario porque el Espíritu nos mostró esto. Hermanos, cuidado. Cuidado. Es algo muy serio. Entendamos lo que el Señor está queriendo decir. Es muy importante. Hay que ponernos a cuentas con el Señor y entender que los mandamientos de la Biblia, todos tienen importancia. Todos. Y nadie sobre la tierra puede derogar, nadie puede quitar, destruir lo que es establecido por Dios. Nadie, absolutamente. Hay mandamientos que no podemos obedecer porque estamos fuera de Israel, porque es necesario que sea restaurado el reino, etc. Se vienen muchas personas, bueno, entonces vamos a apedrear a las ¿cómo se dice? A las adúlteras. Para empezar, eran adúlteros y adúlteras, lo que dice la palabra de Dios. Y todos esos mandamientos de hacer juicio se iban a hacer en la tierra de Israel, dentro del reino. En el reino venidero,
la palabra de Dios dice, el profeta Jeremías, y Pedro utiliza esas palabras, que la ley y los profetas, la Torah, va a estar en mi mente y en mi corazón, y ya no voy a pecar más. Entonces, ¿qué quiere decir? No va a haber necesidad de apedrear a nadie, porque no va a haber adulterio, porque si estás en el reino venidero, ya tienes el mandamiento, no adulterarás, ¿verdad? En tu mente y en tu corazón, y ya eres su pueblo, y nuestro Dios es nuestro Dios, ¿verdad? Como pueblo, ya no hay pecado, ya no se puede cumplir eso. Yo estoy aquí en este país bajo leyes, y si yo voy y apedreo a alguien por adulterio, me meten a la cárcel. No tengo autoridad para hacerlo. ¿Sí se está entendiendo? Espero que sí. Es mucho más amplio que esto. Muy bien. Entonces es muy claro lo que dice la palabra de Dios. No seamos tropiezo para los que están obedeciendo. Mira, si no estás convencido, mejor ni te metas. No hables lo que no conoces, porque podría ser de tropiezo para alguien que tiene ese corazón humilde y quiere obedecer al Eterno. Bendito sea el Señor por cada niño que está tratando de obedecer a su Padre Celestial. Niño de corazón, niño de actitud, con humildad, completamente en sometimiento y completamente manso delante del Padre. Sigamos adelante. El reino de los cielos y los ricos. Esto está bien tremendo, pero yo voy a leer lo que dice la palabra. ¿Ok? Sigamos. Marcos 10:17. Al salir él para seguir a su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Elohim, es decir, Dios. 19. Los mandamientos sabes. Fíjense lo que le está preguntando. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? 19. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces vemos que hay una relación en la obediencia y el que es salvo. Pero el Eterno, el Mesías, vio algo en el corazón de este hombre. Vamos a ver. Marcos 10:21. Entonces Yeshua mirándole, le amó. Fíjense qué tremendo. Porque dice, por el amor que le tuvo más paciencia. Y le dije: una cosa te falta. Anda, vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, ¿verdad? Y fíjense lo que viene. Pero Yeshua respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, aquí, ¿verdad? Ahí como agregado, ¿verdad? A la enseñanza, la palabra que se utiliza para camello es, ¿verdad?, camelos. Pero hay otra palabra que se utiliza que es muy parecida, solamente es indiferencia de una sola letra: camilos. Camelos quiere decir camello, y camilos, soga. Es como una soga con la que se amarran los barcos. La realidad de las cosas, que los traductores, es lo que se cree en varios comentarios, a mí se me hizo lógico, ¿verdad? Aunque el significado del ejemplo que está poniendo el Mesías es el mismo. Estamos hablando, dice, cómo es imposible meter una soga en el ojo de una aguja.
¿sí? Meter una soga en el ojo de una aguja, ¿ok? Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra. Igualmente un camello, pues es muy difícil, ¿verdad? O imposible que entre por el ojo de una aguja, a menos que la aguja sea gigante. Pero esto es cosa de Dios. Muy bien. ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Sigamos con los versículos. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Yeshua mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y claro que lo iba a establecer a través de su misericordia, de su gracia, para la salvación de toda persona, de toda alma. Pero la dureza del corazón del hombre ha hecho que se ponga la confianza en las riquezas en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Entonces, por eso es que dice esas palabras, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es entender, si yo tengo muchas riquezas, ¿verdad? Tendría que ir delante de Dios para preguntarle qué quieres que yo haga. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien teniendo riquezas entre al reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo estoy siendo prosperado económicamente, y por eso yo digo, ¿sabes qué? Cuidado con esos que acumulan riquezas y se enriquecen a través del Evangelio, que en sí no tendría nada de malo que tuvieran esas riquezas del pueblo de Dios, pero para bendecir a otros, no para acumularlo, no para costearse viajes, carros nuevos, grandes casas, etcétera. No, porque no es el ejemplo de Yeshua quien me salvó. El Mesías dice, debo andar como él anduvo. Y las riquezas que ellos tenían, porque acumulaban, ¿verdad? Tenían dinero, él y los apóstoles, era para bendecir a los pobres. Entonces yo tengo una responsabilidad, si yo tengo riquezas, para bendecir al que no tiene. Yo no me puedo hacer de la vista gorda como ciego a la necesidad de otros, no querer voltear. Ah, no, que se ponga a trabajar. No, espérame. Sí dice que el que trabaja, el que no trabaja, que no coma. Pero yo tengo la obligación de que al que está en necesidad, poderlo bendecir, poderlo ayudar para que salga adelante. ¿Sí? Es necesario que nosotros comprendamos la responsabilidad tan grande de estar bendecidos económicamente, materialmente. Es una responsabilidad delante de Dios. Y eso lo estamos leyendo. Es Dios el que está hablando. ¿Ok? Así que mucho cuidado, porque estamos hablando precisamente de entrar en el reino de los cielos. Más fácil es pasar una soga de barco por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense qué tremendas palabras. ¿Ok? Sigamos adelante. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y ya sabemos, ¿verdad? Va a estar basado en Mateo capítulo 6. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Busca primero el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Acuérdense, cuando nosotros hablamos del reino, hay un rey en este reino. ¿Saben qué hacía un rey responsable? Un rey responsable se sentía completamente comprometido con la necesidad de su pueblo. Imagínense nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Rey Todopoderoso, que es misericordia, bondad, justicia, que Él en todo es perfecto. Siendo Él el Rey, ¿no irá a proveer para su pueblo? Desde luego que sí. ¿Qué nos toca a nosotros? Buscar su reino, el ser parte de su pueblo y entrar en su justicia, bajo su gobierno, bajo su autoridad. Entonces, hermano, hermana, sométete al único Rey verdadero. Sométete a su palabra.
Sométete a lo que está establecido para su pueblo Israel, y Él es el que te va a bendecir. Amén. ¿Sí lo crees? Pues vivamos de esa manera, buscando primeramente el reino de Elohim y su justicia, esperando que Él es el que va a añadir, porque Él es nuestro rey. Él ve por su pueblo. Él ve por su pueblo. Amén. Muy bien. Entonces hay que tener esa confianza. Sigamos. Dice Lucas 12. Ustedes pues no busquen qué comer o qué beber, ni se afanen, porque la gente del mundo busca estas cosas, pero su Padre sabe qué necesidad está, que necesitas estas cosas. 31. Antes bien, busca su reino y estas cosas les serán añadidas. 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Fíjense qué bendición. Él es un rey que tiene un reino. En su reino él está completamente, ahora sí que provisto. No hay necesidad. Es su reino con toda riqueza. ¿Y qué dice? Le ha placido darles el reino. Le ha placido darnos el reino. ¡Qué bendición tan grande! Sigamos. Reino de sacerdotes para Elohim. La palabra del Señor dice que Él nos da el reino, y en varios pasajes nos dice que es de nosotros el reino, que nosotros somos sacerdotes de Él en su reino. Apocalipsis 1:6. Nos hizo un reino sacerdotal para Dios y Padre. Yeshua el Mesías lo hizo. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Apocalipsis 5:9. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y yo digo a eso, amén, porque así está establecido que sea. Y en el Apocalipsis 26 lo vuelve a repetir. Dichosos y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías. ¿Y qué dice? Y reinarán con Él 1000 años. Fíjense qué bendición. El Señor está esperando que nosotros reinemos con Él, porque Él nos da el reino, siendo Él el único y poderoso Rey. Amén. Nosotros como sacerdotes, ser sacerdotes, que viene de una palabra en hebreo que quiere decir cohen, ¿verdad? El cohen tenía una responsabilidad muy grande, ministraba, era siervo, vivía en santidad, era apartado, se vestía de una manera determinada, se alimentaba de una manera también determinada, vivía para el estudio de la Escritura, vivía para la alabanza del Rey y ayudaba a otros a acercarse también al único Rey de Reyes. En 1 Pedro 2 dice así: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el Señor. Somos real sacerdocio, sacerdotes de un reino que tiene leyes, que tiene estatutos, que tiene normas, que está establecido, que está delimitado por el Dios Todopoderoso. Bendito sea Él. Vamos a seguir, y con esto creo que vamos a terminar. El reino es de Yahweh. Fíjense cómo lo dice David, 1 Crónicas 29. Y bendijo David a Yahweh delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito tú, oh Yahweh, Elohim de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuya, oh Yahweh, es la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo, oh Yahweh, es el reino que se eleva por cabeza de todo. Amén, aleluya. Así es.
El reino es de Yahweh. El reino fue dado a nuestro Mesías, Yeshua, su Hijo amado. En el reino nosotros tenemos que entrar, someternos, estar ahí. Entender que somos, ahora sí, de este pueblo completamente santo, ¿verdad? Por Él y para Él. Porque la palabra de Dios dice, sean Kadosh, sean santos, porque nuestro Dios, el Rey, es santo. Su palabra es santa, su pueblo es santo, todo lo de Él está santificado. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude verdaderamente a vivir de esta manera que Él está pidiendo. En Zacarías 14:9 dice, y Yahweh será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Aleluya. Marcos 1:15, y con esto nos vamos. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en las buenas nuevas. Hermanos, el reino está establecido por el mismo Dios. Él establece las normas, Él establece las leyes, Él establece las formas. Él dice cómo es. Nosotros no. Nosotros no. Yo quiero, con todo mi corazón, yo quiero vivir para poder cumplir la ley y los profetas hasta el más mínimo de los mandamientos que me corresponde a mí, fíjense, como varón, porque las mujeres tienen sus mandamientos. Yo no cumplo cosas de mujeres porque es para mí mandamiento para hombre. Como padre de familia, como pueblo de Israel, yo tengo que cumplir lo que me corresponde. Estoy esparcido entre las naciones, no puedo cumplir todo. Y yo estoy completamente convencido que así es, lo entiendo. Y al no poder cumplir lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Hasta viene un pesar en mi corazón. Porque yo anhelo que sea establecido el reino y que nosotros podamos verdaderamente tener su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y estar en completa armonía con nuestro Dios. ¿Verdad? Porque Él es el Rey. Yo quiero estar cerca del Rey. Tengo que cumplir sus mandamientos. Yo no quiero pecar. Todavía estoy en esta carne y peco. Pero yo no quiero pecar. En el anhelo de mi corazón es no transgredir la ley. Porque el pecado es la transgresión de la Torah, de la ley. ¿Verdad? Entonces yo no quiero pecar. Porque quiero estar cerca de mi Señor. Quiero estar verdaderamente cerca de mi Señor y verdaderamente hacer su voluntad. Y por eso oro el Padre Nuestro. No se ora como un adorno, no se ora como un perico, se ora porque realmente tienes conciencia de lo que se está diciendo y dices, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjense qué tremendas palabras. Ahí está, el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, pide, hágase tu voluntad, Padre Eterno. Venga tu reino, que ya venga Yeshua, nuestro Mesías, y venga a poner orden a todo este caos que estamos viviendo. Amén. Si lo crees, si estás consciente de que viene Yeshua, nuestro Mesías, por segunda vez, todavía falta para que llegue, pero cuando venga va a haber completa paz, completo gozo, completa justicia. Eso es el deseo de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga grandemente y que verdaderamente venga la revelación de su reino a nuestras vidas. Somos parte de su reino, somos real sacerdocio, somos sus hijos amados, somos de la familia de la fe, somos Israel, somos Efraín, que entramos al conocer, ahora sí que al reino de Israel por medio del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, que ha cumplido buscando todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel y que nos ha encontrado en el poder de Yeshua para restaurar todas las cosas, porque ese es el llamado.
Y viene de un tiempo para acá, ya se está cumpliendo la restauración de todas las cosas. Hemos sido salvos por la fe en Yeshua. Tenemos que ser santificados, ser la novia por el que Él viene, con el lavamiento de la palabra. Se está restaurando en este tiempo la obediencia a la palabra eterna de nuestro Padre, la ley y los profetas. Y la ambición de su pueblo es cumplir con todo su corazón hasta lo más mínimo de la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca de su Dios. Un pueblo con un verdadero celo por su Señor, por amor a su Señor. Amén. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a vivir de esa manera.